La legislación es un conjunto de normas y leyes que se encargan de organizar y regular las acciones y relaciones que tiene un sector determinado de un país. ¿Sabías que la educación tiene su propia legislación? Si bien las leyes están repletas de conceptos complicados de entender, es indispensable que los docentes las comprendamos. Mi nombre es Mariela Márquez Silva y en este video explicaré los términos más importantes que todos los docentes debemos conocer sobre la legislación educativa, con la finalidad de hacerlo más dinámico y de una comprensión más sencilla. Lo haré mediante una serie de preguntas y respuestas. ¿Por qué la educación es considerada un derecho humano? Mira, como sabemos, la educación es el único medio a través del cual podemos adquirir las competencias cognitivas, sociales y procedimentales, es decir, las habilidades necesarias para satisfacer las demandas sociales. De igual manera, nos va a permitir tener una vida más digna y de mayor calidad. Y también porque nos va a permitir desarrollar las capacidades para poder defender nuestros derechos. Es por ello que es considerado un derecho humano. Muy bien. Uno de los retos educativos en México es lograr una educación de calidad. ¿Qué características debe de tener la oferta educativa para satisfacer este derecho? Pues mira, en el artículo 3 de la Constitución Política se señala, como todos sabemos, que la educación debe ser gratuita, laica y obligatoria, pero también establece algunas características que debe tener la educación impartida en las instituciones. Estas son: aceptabilidad, relevante tanto para el contexto como para las características personales; disponibilidad, es decir, con suficientes escuelas para todos los niños y jóvenes que lo requieren; adaptabilidad, que sea flexible para que se adapte a las necesidades del contexto de los alumnos; accesibilidad, accesible para todos; nacional, que ayude a comprender y mejorar la situación del país; equitativo, que brinde las herramientas que necesita cada alumno de acuerdo a sus necesidades; democrático, que ayude a mejorar el nivel económico, social y cultural del país; intercultural, que respete y considere la diversidad cultural; y de excelencia, que promueva el máximo logro de los aprendizajes. Además, la actuación de los docentes debe responder a lo establecido en los principios constitucionales. Estos principios son: legalidad. Nuestro trabajo es regido y valorado por las normas establecidas por la SEP y el INE. Honradez. La única finalidad de la práctica educativa es lograr una calidad educativa y no obtener algún beneficio personal. Lealtad. Responder a la confianza brindada por los alumnos, los padres de familia y la sociedad en general, con vocación y compromiso al trabajo educativo. Imparcialidad. Debemos brindar un trato igualitario y equitativo de respeto que permita el desarrollo óptimo de los alumnos. Eficiencia. Es necesario que los docentes realicemos una mejora profesional constante para poder alcanzar la calidad educativa. Muy bien. ¿Cuáles son las ramas del derecho encargadas del marco legal educativo? Estas son 3. El derecho constitucional, el cual se encarga de vigilar que se cumpla con lo establecido tanto en los principios como en los artículos constitucionales, que no solamente es en el 3, hay varios artículos de la Constitución que tienen que ver con la educación. El derecho administrativo, que se encarga de vigilar y regular las acciones que realiza la Secretaría de Educación Pública, así como las relaciones que ésta tiene con las diferentes instituciones con las que colabora, las instituciones educativas y con los diferentes actores educativos. Y por último está el derecho internacional, el cual se encarga de planificar, implementar y valorar los tratados internacionales. Recordemos que los tratados internacionales son esos acuerdos que se toman en conjunto entre varios países para diseñar estrategias que ayuden a mejorar una problemática identificada, en este caso la educación. Muy bien. ¿Cuáles son las principales leyes que regulan la educación en México? Mira, yo las clasificaría en 3 categorías. La primera son las leyes generales, que son aquellas encargadas de dictar la función del servicio público, como serían la Ley Orgánica de la Administración Pública, la cual establece en su artículo 38 las funciones de la Secretaría de Educación Pública
y su relación que ésta tiene con otras secretarías. La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en la cual se establecen los derechos y obligaciones que como servidores tenemos, además de las maneras en las que nos pueden sancionar cuando incumplamos en alguna de ellas. O el Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno Federal, en el cual se describen los principios constitucionales y los valores que rigen y deben ser evidentes en el trabajo que realicemos. Otra clasificación serían las leyes particulares en materia educativa, como serían la Ley General de Educación, en la cual se establecen los lineamientos para regular la educación que se imparte en el país, o la Ley General del Servicio Profesional Docente, en el cual se establecen y se señalan los lineamientos y mecanismos para el ingreso, promoción y permanencia de los docentes. Y por último están las leyes específicas, que son aquellas apegadas a un determinado nivel o modalidad educativa. Un ejemplo de ello sería el Acuerdo 696, en el que se establecen los lineamientos para la evaluación, acreditación, promoción y certificación de la educación básica. Bien. ¿Cuál es la razón por la que las políticas educativas no han sido funcionales? Pues yo considero que porque han sido planeadas desde un interés personal y político de cada uno de los gobiernos, por lo que no han considerado realmente las necesidades que se tienen, no solo educativas, sino sociales y económicas, porque recordemos que son un conjunto. Y de igual manera, porque cada que llega un nuevo gobierno, no hace una valoración de lo que implementó su antecesor, simple y sencillamente lo quita e implementa algo nuevo. Y yo considero que eso ha provocado un cierto rezago y un desfase, y aparte una confusión muy grande, sobre todo en los docentes. Muy bien. ¿Cuál es la importancia de conocer y comprender el marco legal educativo? Pues mira, yo creo que en primer lugar porque nos permite conocer los derechos y las obligaciones que tenemos, primero nosotros los docentes, y así podemos estar haciendo un autoanálisis muy constante sobre qué tanto estamos cumpliendo con nuestras obligaciones y si se nos están respetando nuestros derechos. De igual manera, podemos conocer derechos y obligaciones que tienen nuestros directivos y los mismos padres de familia, e inclusive los niños, para poder vigilar que se esté cumpliendo. Y aparte, el que podamos identificar aquellas situaciones o acciones que estén poniendo en riesgo la integridad, ya sea de nosotros o de nuestros alumnos, así como la misma calidad de este derecho a la educación. Muy bien. Y para concluir, ¿cuál es la principal necesidad que se tiene en México en lo que respecta a legislación educativa? Pues considero que el crear una cultura de legislación educativa, principalmente en los docentes, en los directivos y en los supervisores, ya que realmente somos muchos los docentes que pues no, sí sabemos que existen algunas leyes, mas no las comprendemos y mucho menos vigilamos que realmente se estén aplicando o las utilizamos. Y al nosotros tener esa cultura, vamos a poder dar una actuación previa a situaciones que se van a dar para disminuir su consecuencia. Y posteriormente podemos ofrecer esa cultura a los padres de familia. Además, hoy en día vemos mucha sobrevaloración de los derechos. ¿A qué me refiero? Hay muchos docentes y padres de familia que se ponen a exigir sobre el respeto a sus derechos, más no están haciendo una reflexión sobre el cumplimiento de sus obligaciones. Actualmente en México podemos encontrar muchas situaciones complicadas que se presentan en las escuelas, como abuso de poder, bullying, incumplimiento laboral con goce de salarios, autoritarismo por parte de los padres de familia e inclusive de los alumnos, etc. Si bien el conocimiento y comprensión del marco legal en materia educativa no va a evitar que pasen estas situaciones, podrá ayudarnos a identificarlas, pero sobre todo a darles una solución a tiempo. Comprender la legislación educativa no solo es tarea de los abogados, sino también es responsabilidad de nosotros los docentes.
que somos quienes intentamos formar a los alumnos para que sean personas democráticas y respetuosas con los derechos humanos. Y bien sabemos que la enseñanza más significativa es la que se hace mediante el ejemplo. Gracias.